Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el ingeniero y ex congresista de la República, Richard Arce, además columnista de Perú 21. Bienvenido a su casa. Muy buenas tardes, Patricia. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Leía sus columnas y en una de ellas señala usted que este es un supuesto gobierno de izquierda. El de Pedro Castillo no es un gobierno que representa a la izquierda peruana en nuestro país. Definitivamente, cuando se va a leer en el futuro la historia del Perú, dirán que en el Bicentenario entró un gobierno de izquierda, porque más o menos ha sido el discurso y la posición que han manifestado desde Perú Libre, el propio Cerrón y después el propio presidente Castillo. Lo que quiero expresar en esa posición es que esta es una izquierda radical, una izquierda oportunista y hasta cleptócrata, podríamos decir, por todos los escándalos de corrupción. Algo muy distinto a las aspiraciones que tenemos mucha gente que militamos en la izquierda y que pretendemos desarrollar un modelo alternativo a lo que siempre ha venido aconteciendo en el Perú. ¿Qué está ocasionando actualmente, qué le está ocasionando actualmente a nuestro país? Una izquierda radical que también tiene una contraparte de extrema derecha representada, por ejemplo, en el Congreso a través de Renovación Popular. Sí, lo sorprendente es que estos dos extremos se ponen de acuerdo para poder exponer al país a diferentes problemas. Se han puesto de acuerdo para tumbarse la reforma de transporte, la reforma universitaria, inclusive se ponen de acuerdo en un tema tan delicado como es la colaboración eficaz. Entonces, con todo esto, evidentemente, llegamos a una situación donde lo que están haciendo es contraproducente y más aún están exponiendo al país a una crisis mayor y lo que viene recibiendo el día de hoy con las movilizaciones sociales, los conflictos sociales embalsados, es esa falta de capacidad de sintonizar con las necesidades que estuvieron ofreciéndoles durante campaña con ofertas inalcanzables de realizar porque simplemente era puro populismo y demagogia. Ahora, Pedro Castillo es representante de esa izquierda radical o se ha subido al coche de la izquierda radical para llegar finalmente a gobernar al país, producto además de una confrontación con una contendora de la derecha o que representaba a la derecha. Sí, en principio Pedro Castillo es parte de Perú Libre en la propuesta de gobierno. Ellos plantean una supuesta revolución de izquierda y lo que hemos visto es más bien lo mismo que hemos estado criticando durante tantos años a los gobiernos de turno. La famosa silla giratoria, el tarjetazo, el negociado, las prebendas. Y es lamentable porque de por medio hay corrupción y esto descalifica la posibilidad de ser representativo de la izquierda. Yo definiría más bien como una izquierda oportunista, ¿no? Radical, evidentemente, en el discurso, pero la realidad nos muestra que, por ejemplo, tienen más similitudes con la extrema derecha, la de Renovación Popular y la del fujimorismo, sorprendentemente. Ahora, con esta izquierda oportunista que señala usted representa Pedro Castillo, debería ser el papel de aquella izquierda que no se siente representada por el mandatario? Y además, ¿cuál es el legado o la herencia que le deja él a esa izquierda que también usted representa? Usted es un político de izquierda, pero no de izquierda radical. En realidad, debería trascender más allá de la posición ideológica el interés del país. Y creo que es una muestra real de lo que está aconteciendo. Hemos sido tan críticos con lo que ha hecho gobiernos de derecha, ahora el gobierno de izquierda repite lo mismo. Entonces, al final, podríamos hacer un traslape a todos diciendo que esto es parte de la corrupción que está enquistada en la política y que requiere, por supuesto, una reforma política para tener una mejor representación, mejores organizaciones políticas. Entonces, acá el tema es mayor, ¿no? Y el tema de fondo es cuál es la posición de los políticos frente a temas trascendentales como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la inclusión social, temas determinantes que nos permitirían mejorar como sociedad y que este gobierno ha pretendido de alguna manera
representar con los discursos y con la exacerbación justamente de esos sentimientos de esa población tradicionalmente excluida, ¿no? Pero al final todo fue más que un vil engaño, ¿no? Hasta podría considerar una especie de estafa. Ahora, usted señala correctamente que este no es un tema de ideologías, pero ¿cuál es la herencia que le va a dejar Pedro Castillo o el lastre que le va a dejar Pedro Castillo a la izquierda? ¿Van a poder, cree usted, tener nuevamente la oportunidad de llegar a gobierno? Es una mochila muy pesada, porque como te comentaba al principio, nos van a cargar toda la responsabilidad a la izquierda de todo este mal manejo, de todos estos escándalos de corrupción. Y lamentablemente vamos a tener que cargar como el fujimorismo carga lo que ha significado el gobierno de Alberto Fujimori con todos sus escándalos de corrupción, la dictadura que él impuso desde el año 92 cuando hizo el autogolpe, disolviendo el Congreso de la República. Objetivamente, es un problema que tenemos que deslindar. Por eso ha sido importante la posición que hemos mantenido siempre crítica y firme frente a las ignominias que cometía el gobierno, estos despropósitos contra los intereses del país. Por eso es importante diferenciar entre esa supuesta izquierda radical que al final nos ha mostrado más bien las miserias de un sector de la clase política que no les importa el país, sino probablemente solo otro tipo de intereses, inclusive civilinos. Y esa postura crítica que usted ha tenido lo llevó también a alejarse de Nuevo Perú. Tengo entendido cuando, que representaba a la señora Verónica Mendoza, cuando comenzó este acercamiento con el gobierno. ¿Cómo queda ahora ese sector de la izquierda? Sí, solo hacerte la precisión que yo renuncié todavía el año 2019. Pretendimos construir un proyecto muy importante con el Nuevo Perú, pero en un momento ellos quisieron hacer alianza con Vladimir Cerrón y con Gregorio Santos, que por cierto ahora está sentenciado por corrupción justamente con las empresas de estos pasapera que están en el escándalo de corrupción del puente Tarata. Entonces es bastante circunstancial y paradójico ver cómo se repite la historia de que compañeros supuestamente de izquierda se meten en estos negociados de corrupción y al final terminan muy mal, ¿no? En el caso de Gregorio Santos está preso, en el caso de Cerrón, él también tiene una sentencia por corrupción, está evadiendo a la justicia porque evidentemente sus otros procesos todavía siguen en marcha, ¿no? Pero las indicaciones y lo que hemos visto esta semana pasada en Junín es la muestra justamente del hartazgo de una población frente a lo que ha representado Cerrón y en su momento Gregorio Santos. No podíamos hacer una alianza, no podíamos estar juntos, no podíamos hablar de lucha contra la corrupción si tenemos de aliados justamente a gente que esté involucrada en actos de corrupción. Y ahora a la distancia, ¿cuál es su visión, cuál es su reflexión respecto del papel que ha cumplido la señora Verónica Mendoza en este gobierno? Ella ha tenido una cuota, además importante en el gabinete en determinado momento, y ahora se ha distanciado, se pretende desmarcar y pretende tampoco, también no asumir su responsabilidad en lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo. Han sido aliados del gobierno, eso es innegable. No solamente Mendoza del Nuevo Perú, el Frente Amplio y varios sectores de izquierda que han respaldado incondicionalmente al gobierno, así que no pueden deslindar sus responsabilidades. Eso es en realidad la mayor crítica, ¿no? ¿Por qué no pusieron ciertas condiciones y que había innegociables, ¿no? Como la defensa de los derechos de los sectores minoritarios, el manejo responsable de la economía, la lucha contra la corrupción sobre todo, ¿no? Entonces, inclusive temas que han sido banderas para los movimientos de izquierda, como la defensa de la mujer frente a la violencia, las defensas de minorías, como las comunidades LGTBI, y hemos tenido, para empezar, gabinetes de ministros que eran machistas desde todo punto de vista, ¿no? Porque no había la paridad y sobre todo con serias denuncias, ¿no? Agresores de sus propias parejas. Lamentable, es una vergüenza lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Entonces, frente a todo eso, ellos tendrán que responder en su momento a los electores, pero tal vez es una gran experiencia también para decantar, ¿no? Y permitirnos madurar políticamente en la izquierda para mostrar en el futuro alguna propuesta distinta a lo que han pretendido representar en este momento, ¿no? Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y toda esta gente que hoy ostenta el poder.
Ya lo ha mencionado usted en la primera parte de la entrevista, pero ¿cómo ve de otro lado el comportamiento de la derecha? Los partidos de derecha y de la extrema derecha, por ejemplo, representados en el Congreso a través de Renovación Popular, que han tenido posiciones conservadoras, pero como usted lo advertía bien, también coincidentes, extrañamente, con el gobierno de Pedro Castillo. Ellos también son responsables directos de esta crisis, porque recordemos bien que empezaron con todo esta argumentación falsa de un supuesto fraude en las elecciones, que no tenía sustento y que al final se demostró. Si algo tenemos y que ha avanzado bastante es nuestro sistema electoral, con las deficiencias evidentes, ¿no? Pero que, por ejemplo, te permiten acceder en tiempo real a las actas de votación, que es muy importante. Entonces, si tú tienes información de las actas de votación, tú puedes hacer tu propio escrutinio para poder identificar, por ejemplo, si habría algún tipo de denuncia, ¿no? Nunca presentaron ninguna prueba y al contrario, prepararon toda una narrativa para no aceptar los resultados electorales, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, lamentable no mostrar el gesto democrático de saludar al opositor y reconocer los resultados electorales. Cuestión elemental en democracia, ¿no? Entonces, aparte de eso, se han unido con esta extrema izquierda para hacerle daño al país, ¿no? Y eso es un costo altísimo, además de favorecer justamente en los momentos críticos en que el gobierno estaba desacreditado, descalificado, ver marchas promovidas por gente que tienen antecedentes y que inclusive tienen muchos casos más comprometedores con corrupción, lo único que hacía era más bien fortalecer al gobierno o recuperar su posición cuando su estadio ya era crítico, ¿no? Entonces, también hay que llamar la atención abiertamente a lo que ha hecho la extrema derecha, sobre todo, ¿no? El descrédito de ambos sectores podría llevarnos a pensar, o algunos analistas los ha llevado a pensar, que lo que se debería buscar es una opción de centro, que pueda aglutinar a ese sector que no se siente representado ni por un extremo de la izquierda radical, ni por el otro lado, que es el de la extrema derecha. ¿Usted coincide con esa precisión o en todo caso cuál es su punto de vista al respecto? Por supuesto, la salida a la crisis es buscar un consenso y que el consenso sea mayoritario. Evidentemente, hay personas o sectores extremos que nunca van a permitir este tipo de consensos y sería absurdo pretender generar una confluencia de esfuerzos. Pero considero que hay gente valiosa, con diferentes posiciones políticas, de la derecha, del centro, de la izquierda, que en este momento deberíamos autoconvocarnos para generar espacios de propuesta ciudadana que permitan de alguna manera representar ese hartazgo de la población, porque toda esta movilización, todo este encrispamiento, los paros, los conflictos sociales embalsados, en esta semana, por Semana Santa, evidentemente es como un salvavidas porque están dándole un entretiempo a toda esta crisis y es una especie de salvavidas para el gobierno, pero esto no va a terminar. Pasa la Semana Santa y va a seguir la convulsión social. Es ahí donde nosotros desde la ciudadanía tenemos que organizarnos, anteponer por delante el país por encima de cualquier otro interés particular y pensar que es posible generar una propuesta que genere presión social, sobre todo en el Congreso de la República, porque acá, más que el Ejecutivo, inclusive, la responsabilidad recae directamente en el Congreso y tenemos un Congreso que no está de acuerdo con el adelanto de las elecciones o con una estrategia de una salida constitucional ordenada en este proceso de transición del poder. ¿De qué manera nos autoconvocamos? ¿De qué manera la ciudadanía puede autoconvocarse y representantes de izquierda, de derecha, de centro pueden aglutinar este esfuerzo hacia la búsqueda de una salida consensuada? ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha sucedido en Lima el 5 de abril? Lamentablemente, para recordar 30 años de lo que fue el autogolpe de Alberto Fujimori, ese día Pedro Castillo pretendió cooptarnos la libertad de todos los ciudadanos y paralizó toda una ciudad de más de 11 millones de habitantes, porque hay que sumar también a los provincianos que siempre estamos en Lima visitándola, ¿no? No solamente son los residentes. Entonces, ¿qué sucedió? La gente se organizó y de mutuo propio salieron a las calles a manifestarse. Claro,
Ahí viene el problema de la falta de organización, ¿no? Fue infiltrada posteriormente por vándalos y pretendieron descalificar cometiendo actos delincuenciales, de destruir la propiedad privada, de confrontar con las autoridades, y ese no era el sentido de la movilización. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí nosotros que de alguna manera tenemos cierta representación, tenemos cierto liderazgo político, pero también podrían ser ciudadanos de buena voluntad, muy reconocidos evidentemente, que formemos un espacio de diálogo mayor, que haga el juego del ejercicio político de representación justamente de esa indignación, ¿no? Para generar una presión social sobre el Parlamento y sobre el Ejecutivo. Ellos tienen que entender que la única salida es que se vayan todos, y no es un mero cliché, es más bien tomar la decisión para buscar una estrategia para un proceso de transición de poder. La salida entonces está en salir a las calles, porque ¿de qué otra Esa es una manera se puede alternativa, por ejercer esa supuesto, presión pero social? con la responsabilidad de evitar cualquier tipo de exacerbación y de llegar hasta la violencia y a la destrucción con vandalismo. Eso no es una movilización social, ¿no? Pero usted considera que en este momento hay una representación que pueda ser capaz de aglutinar a todos esos sectores? ¿Hay alguna figura Aspiro política? a que se pueda generar ese espacio, ¿no? Esa sería la gran tarea. Uh-huh. ¿Qué tanto más puede, no sé si el término es el correcto, pero qué tanto más puede soportar el Perú, nuestro país, con la situación que estamos atravesando ahora? Y que además se ve a la que se suman los conflictos sociales, que como usted dice pueden tener un respiro en estos días de Semana Santa, pero que van a volver otra vez el día lunes a ponerse sobre la mesa, sobre el tapete, y que no van a tener una respuesta estratégica de parte del gobierno. Sí, te comentaba sobre la precisión porque no es tanto, o sea, qué hacemos para movilizar a la gente, sino cómo generamos conciencia social para que esto pueda generar presión sobre las autoridades locales. No veo otra alternativa, o sea, me refiero al Congreso de la República y al Ejecutivo, ¿no? Porque caso contrario, vamos a ser objetivos. El Congreso no va a soltar el Parlamento, hay muchos parlamentarios que se van a aferrar a sus quincenas, inclusive a los negociados que vienen siendo destapados. En el caso de Pedro Castillo vemos una persona que tiene un desapego a la realidad y que inclusive va a ser testarudo, no acepta la situación. Tiene ya una prisión preventiva sus sobrinos y Bruno Pacheco, que eran del entorno más íntimo de Pedro Castillo. ¿Eso qué significa? Que la situación y el círculo se va cerrando en torno a los escándalos de corrupción. Y lo que van manifestando los colaboradores eficaces ahondan la situación del involucramiento en casos de corrupción. Entonces, frente a esa situación, evidentemente un demócrata, una persona que tiene ciertas convicciones claras respecto a lo que es representar a la patria, definitivamente presentaría su renuncia y con vergüenza, ¿no? Pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda organizar. Yo sé que es complejo, es difícil, pero nos queda la tarea de organizarnos, autoconvocarnos para ejercer presión social. La movilización, las marchas es una alternativa. Hay otros mecanismos, es importante que se articule todo esto. Esos otros mecanismos, porque usted habla de esta autoconvocatoria, pero por momentos podría pensarse que es un poco utópico, ¿no? Que la gente pueda autoconvocarse y salir a las calles y adicionar a eso, qué otros mecanismos podrían aplicarse para esa presión social? Patricia, ya nos han demostrado la ciudadanía, recuerda bien, cuando irrumpió en el poder este señor Merino del Congreso, fue una movilización ciudadana que obligó a que renunciara. Creo que estuvo 4 o 5 días en el poder y hoy día tienen que responder a la justicia, inclusive por lo acontecido durante esas fechas que incluyeron muertos de por medio. El día 5 de abril, hace muy poco, hemos visto cómo la gente se autoconvoca y puede movilizarse, sino que la tarea tiene que ser más estratégica para generar esa presión social. Una alternativa son las movilizaciones, otra alternativa es el activismo a través de las redes sociales que tiene un impacto muy interesante. Otra alternativa es saber canalizar las demandas sociales que están embalsadas en el país, porque hemos visto que ya se están movilizándose agricultores, transportistas, ya no es solamente el problema en torno
a los proyectos extractivos que tenemos en el país y que es un tema un poco mucho más complejo, ¿no? Entonces, sí se puede organizar y todo pasa por la buena voluntad, por dejar de lado cualquier tipo de ambición política y anteponer por delante el país, porque en este momento se está generando una profunda crisis en la institucionalidad con todos los escándalos de corrupción. No, hay una situación grave y los efectos que lo que puedes ver en el día a día, por ejemplo, el tema que no haya pasaportes es un derecho para cualquier ciudadano acceder al pasaporte inmediatamente para movilizarse. Hoy sale una nota que en salud no han comprado los medicamentos, pero evidentemente, pues si hay puro incompetente que están en los cargos más importantes, ¿qué es lo que vamos a tener de resultados? Ineficiencia, ineptitud, incompetencia en la gestión pública. Y solo te estoy empezando a graficar unos cuantos casos. Ahora, en este contexto se acercan ya las elecciones, se acerca octubre y con ello las elecciones municipales y regionales. Y de acuerdo a primeros o sondeos iniciales, uno de ellos publicado también por Perú 21, son dos candidatos que podrían representar uno de ellos incluso a la extrema derecha, el señor Rafael López Aliaga, quienes encabezan la encuesta. ¿Cómo lo ve usted? Sí, esto se refiere a Lima Metropolitana, al municipio. En las encuestas municipales y regionales también abarca a todo el país y genera inclusive una fiesta democrática muy interesante, muy distinta a lo que siempre representan las campañas congresales y presidenciales. Lo interesante es que esto va a marcar también la agenda. Tengo la aspiración de que esto pueda permitir generar nuevos liderazgos para ejercer justamente esa presión social, porque evidentemente ante la incompetencia de un gobierno, lo que vamos a esperar es tener cierta representación a través de regiones que permitan hacer su ejercicio de representación y poder canalizar los proyectos y todas las necesidades que tienen en sus regiones, pero que también pueden hacer un ejercicio de presión social frente al Congreso, frente al Ejecutivo. Y esos liderazgos podrían equilibrar esta situación de orfandad que estamos viviendo. O sea, si había alguna expectativa de solucionar esta crisis era en el Congreso de la República, pero ya nos hemos dado cuenta que el Congreso de la República tiene sus propios afanes, al extremo que el nivel de desaprobación es mayor que la del presidente, 82% según la última encuesta, el presidente tiene 76% de desaprobación. Números muy altos para tan pocos meses de gestión, ¿no? Pero es la muestra que justamente lo que requerimos es otro tipo de representación. Lima, al ser la capital del país, el municipio de Lima Metropolitano es un lugar de mucha representación, pero también consideremos lo que puede darse en las diferentes regiones del Perú. Para usted, entonces, los próximos comicios pueden ser una vitrina importante para el surgimiento, como señala, de estos nuevos liderazgos. Es una oportunidad, por supuesto, pero que espero se centren más en una buena gestión, ¿no? Porque ya estamos cansados, no queremos seguir repitiendo la historia. Los que tienen más procesos por corrupción, los que están en la cárcel, son alcaldes, gobernadores regionales, una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces, también aspiramos que pueda mejorar justamente y que la población elija mejor y no se repita estas historias, lamentablemente, que han estado denigrando justamente la función de alcalde, de gobernador regional. Yo quería hacerle una pregunta adicional respecto del papel del Congreso. En el Congreso, además, ya se está por culminar dentro de unos meses el mandato de la señora María del Carmen Alba. ¿Cómo ve usted esa próxima elección? Porque cuando se le eligió a ella, se habló que Acción Popular podía ser una cantera importante y por eso que podría buscar consensos con el Ejecutivo, que podría entablar un diálogo, que no estaba manchada o que tenía tintes de corrupción. Y de eso le estoy hablando en julio del año pasado. Pero ya pasado 9 meses, vemos que dentro de Acción Popular está totalmente fraccionado el partido, la bancada Acción Populista, tiene miembros que están sindicados como presuntos integrantes de una mafia que opera desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alianza para el Progreso tiene una
postura dubitativa en determinados temas, ambigua, y en general el Congreso no ha sido capaz tampoco de censurar ministros ni de interpelarlos, y como señalaba bien usted, más bien ha trabajado con su propia agenda que favorece medidas populistas a favor de los taxistas informales, a favor del debilitamiento de la SUNEDU. Entonces, ¿cómo ve usted este panorama en el Congreso? Porque eventualmente, ante una salida de Pedro Castillo, sea por renuncia o sea porque se declara la vacancia, y si eventualmente también sale Dina Boluarte, quien asumiría sería el presidente o presidenta del Congreso. ¿Le preocupa a usted eso? Definitivamente, más aún si tenemos un Congreso que ha abdicado en su rol de fiscalización y de control político. Han sido cómplices. Acción Popular se esperaba que podían consensuar, no que haya una componenda como denuncia Carolín López en su declaración de colaborador eficaz, ¿no? Entonces, lo que lamentablemente hemos sido testigos que una vez más se repite un Congreso de muy bajo nivel, donde resalta más justamente son las denuncias, donde estarían involucrados inclusive en presuntos actos de corrupción. Y nos han dejado en orfandad al país. Frente a esa situación, definitivamente el rol del Congreso es determinante para seguir la transición, para buscar el mecanismo constitucional, para que se vayan todos, para que se vaya el Ejecutivo, el presidente Castillo, pero también se vaya el Congreso. No es posible en este escenario que se quede el Congreso de la República, porque también está altamente cuestionado y hemos visto que en su composición definitivamente hay prima otro tipo de intereses. Ahí no les importa que el país esté desangrándose, que el país esté en una crisis profunda política, que va a tener efectos en nuestra economía, en el día a día, en los ciudadanos más humildes, que son los que van a cargar en un primer momento los embates justamente de todas las irresponsabilidades que se tiene en el gobierno. Entonces, objetivamente, lo que se tiene que buscar es una salida constitucional de transición del poder y que depende mucho del Congreso, va a ser una pugna a la elección, pero según los corillos del Congreso, tengo entendido que ahora le toca a la presidencia a Alianza por el Progreso, porque se pusieron de acuerdo de esa manera los grupos mayoritarios, ¿no? Estaremos muy atentos, ¿no? Para ver cuál es la decisión que van a tomar. Ahora, yo tengo una última consulta. Volvemos a ver el tema de las elecciones y usted, tengo entendido, va a postular también a una gobernación regional, la gobernación regional de Apurímac, para ser específicos. Sí, yo soy apurimeño, soy andahuaylino de nacimiento. Yo participé 2 veces tenté al gobierno regional el año 2010 y el 2014. Diría con un singular éxito porque desde que empezamos sacamos una muy buena votación. La última vez nos quedamos por un poco más de un centenar de votos. Lo concreto es que hay una responsabilidad con la región. Hay la oportunidad a partir del año 2022 de tener canon minero que puede ser de mucho beneficio. Hemos visto toda la crisis de los conflictos sociales, sobre todo justamente en el corredor minero, que es en la zona del Cusco, que afecta directamente a mi región. Solo para graficarte, por día Apurímac pierde 4 millones y ahí hay una gran responsabilidad frente a esto, ¿no? Uno, para poder canalizar los recursos económicos, pero lo otro para evitar que una región que va a tener oportunidad de ingresos se convierta en una región corrupta, como lo ha acontecido lamentablemente con la región de Ancash. Basta recordar a este gobernador Álvarez, al que llamaban la bestia, ¿no? Y todo lo que significó eh, cuando la mafia toma el poder, ¿no? Entonces siento que ahí hay una gran responsabilidad. Participamos en una alianza desde nuestro movimiento regional con el partido Somos Perú allá en la región y hemos logrado hacer nuestra propuesta. Estamos inscritos ya en el Jurado Nacional de Elecciones en este sistema de Clara para poder participar primero en las primarias y evidentemente el 2 de octubre participar en las elecciones, ¿no? Tenemos la aspiración de representar a la región Apurímac con mucho compromiso, con la experiencia política que ya tenemos a cuestas, pero que sí es posible demostrar una gestión eficiente, una gestión honesta, que es muy importante, transparente, y evidentemente con una visión de desarrollo para poder aprovechar las grandes potencialidades que tiene Apurímac y romper esas brechas de exclusión, de pobreza, de analfabetismo, situaciones críticas. Apurímac es de las regiones más olvidadas y más pobres del Perú, pero paradójicamente cuenta con exentas cantidades de recursos que podrían garantizar justamente su desarrollo.
Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido usted muy gentil por darnos este tiempo. No, al contrario, Patricia, en la aspiración siempre de querer generar propuestas de desarrollo para el país. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de participar en estas elecciones regionales para ir al gobierno regional de Apurímac, pero no nos desquitamos de nuestra responsabilidad también política en el plano nacional, porque tenemos que defender la patria y lo hacemos desde una humilde esquina, manifestando nuestra posición crítica, pero con propuesta, para que tal vez puedan escuchar y sobre todo se genere una corriente de opinión, ¿no? Que es muy importante en estas circunstancias. Nuevamente, muchísimas gracias. Mucha suerte en la contienda. Y bueno, ha sido el ingeniero Richard Arce. Él nos acompañó hoy para explicarnos un poco, a entender mejor esta convulsionada coyuntura política que nos acompaña en los últimos días. Con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Le agradecemos muchísimo por su preferencia.